soy Diana Aguirre, psicóloga clínica infanto-juvenil en Cuerpo y Mente. Este primer episodio hace parte de la serie de TDAH explicada a padres. Hoy hablaremos de qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Siempre he pensado que lo debo entender desde el más pequeño de la casa hasta el más mayor. Y es por esto que me gustaría explicarlo de una forma fácil y sencilla. Y sobre todo entenderlo más allá de generalizaciones, etiquetas, y entender realmente qué está pasando y qué cosas debo tener en cuenta cuando hacemos además intervención tanto psicológica como psiquiátrica con el paciente en TDAH y sobre todo explicarlo a los padres. En este episodio entenderemos cuáles son sus componentes, también entenderemos qué es y qué síntomas tienen esos componentes. Bueno, primero decirles que uno de los factores que favorece la aceptación de un diagnóstico, sea cual sea, en este caso estamos hablando de TDAH, es la información. Entre más informados estemos, pues más herramientas vamos a tener para poder entender a nuestro niño o a nuestro adolescente. Y sobre todo, buscar información de calidad. Cuando hablo de calidad, tenemos que fijarnos muy bien que cuando estamos buscando la información y quizás lo pongo en el buscador de internet, el que tengas, a veces lo que hacemos es poner lo primero que sale en nuestra cabeza, ¿cierto? Y esa preocupación. Pero si lo que hacemos es buscar realmente fuentes confiables que terminen en .org o personas especializadas en el tema, pues estaremos sobre todo velando porque sea una información de calidad. Bien, hay otro punto que me gustaría antes de empezar a hablar de qué es el entender que hay muchos papás que realmente me lo dicen, y es que en ocasiones me lo han dicho, y entonces me dicen, lo he buscado en internet y la verdad es que no entiendo nada, o sea, llegan la segunda vez a consulta, quizá cuando ya hemos hecho la devolución de caso, y a pesar de haberlo explicado, ellos siguen indagando. Entonces, yo tiendo siempre a decirles que eso es un proceso, como todos los procesos a nivel salud-enfermedad, en el que vamos entendiendo realmente qué nos está pasando y no lo vemos como eso macro y como eso imposible de intervenir. Por el contrario, lo vamos descomponiendo y eso es lo que vamos haciendo en consulta. Yo siempre le digo a los papás, no pueden definir a sus hijos a través de un diagnóstico. Es decir, no pueden decir es que mi hijo, ejemplo, ahora estamos hablando de TDAH, ¿no? Pero a veces es que, o a veces nos definimos es que soy diabético, o es que mi hijo es epiléptico, no. Tu hijo convive con unos síntomas. Y cuando estamos hablando de que convive con unos síntomas, no le estamos definiendo a través de un diagnóstico, ¿sí? Y ahí creo que empezamos a hacer un clic. Entonces, a través de esto que siempre me han dicho y el busco de internet es que realmente estoy súper confuso, yo siempre les digo que su hijo es único y en realidad es único porque él es el único que tiene esa familia, ese contexto y esa manera de interpretar su mundo. A pesar de que haya un mismo diagnóstico entre muchos, ¿cierto? No estamos cortados por la misma tijera porque todos no tenemos la misma familia, todos no tenemos el mismo contexto, todos no tenemos quizás la misma manera de interpretar o esos ojos con los que vemos la realidad, que para cada quien puede ser diferente. Entonces, siempre les digo esto, que los síntomas puede que no tengan esa misma severidad o que una técnica les funcione y quizás otra no, y que esto va a depender de que ese componente del ser único. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de qué es. Primero, entender que es un trastorno crónico. Así como cuando hablamos de la diabetes y hay que empezar a hacer cuidados, pues lo mismo pasa cuando detectamos que hay un TDAH. Y este diagnóstico, además, no se hace solamente por parte de psicología clínica infanto-juvenil, sino realmente hablamos de algo que se llama la terapia multimodal. Pero eso ya lo hablaré un poquito más adelante. Y es que aquí se necesita también, cuando son casos severos, un psiquiatra infantil, un psicólogo clínico infanto-juvenil y empezamos también a apoyarnos en terapia ocupacional, también que lo vea pediatría y bueno, hay un mundo. Pero hoy no nos vamos a dedicar a eso, hoy vamos a entender solamente qué es. Y el qué es lo que les decía, ¿no? Es un trastorno crónico de desarrollo neuropsiquiátrico que afecta ¿qué? Afecta las funciones ejecutivas. Y yo quiero que te quedes con esta parte, porque las funciones ejecutivas son lo que le permiten a tu hijo activarse, organizarse, integrar y controlar, o a todos. Pero resulta que cuando nos diagnostican de TDAH, pues
han identificado que estas funciones están teniendo una falla y que si no hacemos algo a tiempo, pues esto va a ir a más. Y lo ideal es que empecemos a hacer terapia. Terapia que ya les iré explicando en otras sesiones. Hoy solamente nos dedicaremos a saber qué es. Entonces, entendiendo que hay una base psicobiológica, ¿por qué psicobiológica? Porque tenemos esta falla a nivel de función ejecutiva, pero también hay un componente que ya se los explicaré más adelante, que es el tema de la impulsividad. Y tiene que ver con el sistema límbico. Y muchos de los niños que tienen TDAH tienen dificultades en entender sus emociones, que quizás así lo llaman, ¿no? Son supremamente impulsivos o hay una impulsividad cognitiva muy, muy alta. Entonces, quiero que se queden con esto. Hay una dificultad a nivel de funciones ejecutivas que les permiten gestionar sus emociones, regular esos estados de alerta, el tema de la memoria es clave cuando estamos hablando de TDAH y sobre todo la memoria de trabajo y ese acceso al recuerdo, como también organizar, priorizar. Y de ahí que a veces nosotros decimos, no, pero es que él nunca me presta atención, parece que estuviera en las nubes, es que pierde todos los útiles escolares, es que bueno, el cuaderno me llega súper arrugado, no me presta atención en instrucciones. Entonces yo a veces les digo, mamá, pero es que le estás dando 5 instrucciones cuando hay que empezar a entender cómo funciona el cerebro de tu hijo y eso no lo hace menos, sino que hay una manera diferente en la que él está interpretando su realidad. Y yo quiero que partas de esto. Tu hijo no tiene llamémoslo, disminución. Yo creo que son cerebros que están más hacia la derecha que hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Son más de hemisferio derecho que de izquierdo, que el izquierdo es este cerebro súper organizado, que hay más secuenciación y demás. Pues no, aquí hay emoción pura, aquí hay algo diferente. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Más allá de etiquetarlo. Bien, esto por un lado. Entonces, partiendo de ese qué es, que nos afecta a las funciones ejecutivas, entendiendo que es un trastorno crónico de desarrollo neuropsiquiátrico, que además afecta la capacidad de establecer, mantener la atención, ¿cierto? Porque a veces solamente nos quedamos con que es TDAH todo completo, entonces que tiene atención, dificultad en la atención, en la concentración, en la impulsividad, bueno, entonces nos quedamos pues con toda esta información y a veces realmente lo que yo les digo a papás es, primero vamos a descomponer, por eso hoy estamos hablando de los componentes y es lo que les quiero mencionar ahora. Cuando hablamos de los componentes, hablamos de 3 componentes. Uno que tiene que ver con dificultades en la atención. Primer componente. Segundo componente, el tema de la hiperactividad. Y un tercer componente que es el comportamiento impulsivo. Aquí es clave algo. Cuando estamos hablando de la inatención, hablamos que hay un fallo. ¿Hay un fallo en qué? En que el niño me regule a nivel de atención, que haya una distracción quizás de moderada a grave y que sus periodos de atención son breves. Entonces, no es que el niño nunca o el adolescente nunca preste atención, es que sus periodos son muchísimo más breves. También que es importante tener aquí en cuenta que cuando hablamos como un síntoma clave, también que a veces dicen, "Ah, pero yo a veces sí que lo noto súper concentrado en cosas que para él yo siento que como que son importantes y pues a mí no me parece entonces que él tenga esto de TDA". Entonces yo les digo, claro, lo que pasa es que hay un síntoma del que muy pocos hablan y es de la hiperconcentración que también se da en ese tipo de trastorno. Y es que además, digamos que sí, que hay una dificultad en atender, pues resulta que la atención, la mayoría de la atención, cuando ellos prestan atención, es porque está ligado a un factor emocional. Y es no consciente, o sea, no son conscientes de esto y pueden prestar atención de una manera increíble cuando se encuentran emocionalmente motivados o también cuando están muy asustados. Entonces ahí están muy, muy alerta. Pero es como si todo, es hiperconcentración, también se le llama que hay un hiperfoco, pero puede ser que no, pues no es algo permanente realmente que encontrar. Por esto, yo les decía que no todos estamos cortados con la misma tijera. Entonces, de ahí entender, a pesar de que hayan muchos TDA, ¿cierto? Niños con dificultad de atención, con el diagnóstico, pues hay que ver el síntoma real. Bien, tenemos el componente de impulsividad.
Y el de impulsividad nos habla de la inestabilidad emocional y de conductas impulsivas, es decir, son cerebros, volvemos a lo mismo, que se quedan en la parte primitiva a veces. Y entonces, vuelvo y digo, también son como son muchísimo más de hemisferio derecho, pues también se les dificulta el tema de las emociones. Y cuando el tema de las emociones afecta, pues yo sé que el papá que me está escuchando, a veces se le dificulta esa convivencia en casa, porque entonces no lo puedo corregir, porque entonces todo se vuelve muchísimo más difícil a nivel, digamos, de emociones y de gestión en casa, de una pataleta o quizás de algo que a él no le gustó, pues él lo magnifica muchísimo más, porque toda su traducción a nivel emocional, pues es algo que sí que se va a afectar. ¿Y esto qué nos puede producir? Pues problemas en las áreas a nivel de funcionamiento, sobre todo a nivel social, emocional y cognitivo, porque ese filtraje a nivel emocional, pues realmente como la función ejecutiva, porque también tiene que ver mucho con esto, el lóbulo frontal también nos permite, ¿no? Que estamos totalmente en sistema límbico, que ya les explicaré en el siguiente podcast cómo funciona, porque está todo ese sistema límbico que le llamamos el primitivo y está ahí, ¿no? La amígdala, y entonces a veces ellos solamente se quedan ahí, y entonces les es muy difícil decir, venga, voy a hacer esto diferente, voy a intentar por eso. Por eso es importante ir a terapia cuando estamos hablando de psicología o en casos severos psiquiatría, que bueno, ya lo hablaremos más adelante. Bien, y el tema de la hiperactividad, que tiene que ver, pues ya lo sabemos, la inquietud motora. Entonces son chicos que se les dificulta mucho quedarse quietos, ¿cierto? Que mueven los pies constantemente o que la mesa la están tocando todo el tiempo, que juguetean con el pelo, con los objetos, con la ropa, o que hablan quizás en exceso, hay una verborrea increíble y entonces hablan y hablan y hablan y hablan. Y entonces ahí nos podemos estar dando cuenta. Esto de forma general. Yo no me voy a poner ahora con cada síntoma porque esto lo pueden buscar, acuérdense, DSM-5 síntomas. Pero cuando nosotros hacemos el diagnóstico en general, yo hago una sesión de evolución de caso en la que siempre explico en qué consiste cada síntoma y por dónde vamos a empezar a abordar. Bien, esto en cuanto a eso. Ahora, tenemos esos tres componentes, acordémonos, ¿no? Entonces tenemos el componente que tiene que ver con la inatención, el de la hiperactividad y la impulsividad. Que debemos tener así súper claro que a partir del DSM-5, ¿vale? El diagnóstico, nosotros sí que podemos empezar a ver síntomas en nuestro niño desde muy pequeñito. Pero en la fase preescolar ya se pueden empezar a evidenciar, por ejemplo, síntomas muchísimo más presentes de hiperactividad. Y es que, claro, no están siguiendo órdenes o que cambian de actividad continuamente, o son esos niños que se suben pues en cualquier lado, están todo el tiempo. Mejor dicho, uno dice, pero Dios mío, bájalo allá, ¿cierto? Pues esto pasa cuando estamos hablando de preescolares, en los niños o en los jóvenes. Pero también hay que tener clave, y yo diría aquí, mejor dicho, importantísimo, el tema de que el diagnóstico como tal se puede en este momento hacer antes de los 7 años, un poquitín, hasta los 12 años. Y esto sobre todo en síntomas de inatención o hiperactivo impulsivo. Pero en general, esa ventana que nosotros tenemos en preescolares sí que nos permite ver cómo va evolucionando. Podemos ver que sí sea o no sea, porque ya les voy a hablar un poco de la tipología. Y entender que el TDAH también suele acompañarse de diferentes comorbilidades psiquiátricas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente puede aparecer el TDAH, también puede aparecer algo que se llama trastorno negativista desafiante, que potencia muchísimo más la sintomatología y que cuando nosotros lo traspolamos y seguimos, podemos llegar a un trastorno disocial o otros trastornos de comportamiento, por ejemplo, trastornos de estado de ánimo, trastornos de ansiedad, de personalidad, adicciones, ¿sí? En algún momento, desde la experiencia personal y también profesional, hablando con un colega, eh, decíamos que muchos de los chicos que llegan a drogodependencia, pues tienen que ver con, a veces con un TDAH que no se atendió a tiempo. ¿Por qué? Porque son cerebros que buscan estímulos. Buscan estímulos, en algunos casos la integración sensorial, que es que integren realmente sus sentidos,
pues es una búsqueda constante de estimularse que puede desencadenar también a una drogodependencia. Hoy no nos vamos a extender mucho en esto, pero sí me gustaría que lo supieran, ¿no? Que el TDAH no solamente es TDAH, a veces puede que sí, ¿no? Pero generalmente a veces viene un poco mezclado con algún otro diagnóstico, a veces no, a veces sí. Y bueno, entonces entendiendo el qué es, sus componentes y los síntomas, porque los síntomas me parecen importantísimos saberlos. Bien, cuando hablamos de síntomas, hablamos, por ejemplo, vamos a hablar del de impulsividad. Si tu hijo, por ejemplo, con frecuencia, quizás, por ejemplo, termina las frases de otros o no respeta el turno en una conversación, ahí deberíamos prestar atención. O a veces cuesta tener tiempos de espera y entonces le cuesta mucho, 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 le es muy difícil esperar su turno, entonces tiene comportamientos quizás que se colan en la cola, literal, y sobre todo a nivel emocional, entonces hay una impulsividad muy, muy marcada. Y también que son niños que quizás a veces se meten mucho en las conversaciones, en los juegos, en las actividades. A veces puede empezar quizás a utilizar cosas de otras personas, por ejemplo, ¿no? Sin esperar o recibir ese permiso. Y en adolescentes y adultos lo que sí puede pasar es que se inmiscuye mucho, se adelanta a lo que hacen los otros. Entonces, pero esto a niveles muy, muy altos de nuestros factores clínicos que nosotros siempre tenemos en cuenta, que se llama el OFIT, que son la ocurrencia, la frecuencia, la intensidad y la duración. Porque entonces a veces me dicen en consulta, no, pero es que esto lo puede hacer cualquier niño. O sea, claro que lo puede hacer cualquier niño. La pregunta es, ¿lo está haciendo todos los días, en todos los contextos? Te lo dicen del colegio, te lo dicen, quizás va donde la vecina, donde el amiguito y está pasando, te lo dicen en tu casa, tú misma te estás dando cuenta, o tú mismo, papá, pues ahí entonces deberíamos empezar a verlo. Esto es la impulsividad, hablando de sus síntomas. Cuando hablamos de la hiperactividad, hay unos síntomas a los que debemos prestar mucha atención. Y es que con frecuencia, a veces, lo que les decía hace un momento, ¿no? El golpe en la mesa, la manito, le cuesta mucho pues quedarse sentado, se levanta en la clase, en situaciones en las que requiere que haya un tiempo de espera o una pausa. También, digamos que se le dificulta muchísimo las actividades en las que intentamos estar como tranquilos, ¿cierto? Y en esas actividades también recreativas, donde necesitamos también mucha energía, pues hay un desborde de energía increíble. Y también nos puede pasar en la hiperactividad otro síntoma, acá lo hago en reglas pues como más o menos general, que a veces es difícil seguirle el ritmo, ¿no? Entonces, en el DSM lo describen como si lo impulsara un motor, ¿no? Como si estuviera todo el tiempo en movimiento, y es difícil decirle, mi amor, te vas a quedar un momento quieto porque vamos a comer. Entonces, para ese momento es muy difícil, pero yo quiero que lo vean, que no es una cuestión solamente de, es que le voy a decir y es que él no me quiere hacer caso. Es que no te quiere hacer caso, es que su cerebro, ¿cierto? Su función ejecutiva o la manera también en la que él está interpretando, pues necesita de un entrenamiento. Pero probablemente también, yo no quiero que te quedes solamente con esto en negativo, porque no lo es. Yo pensaría que hay muchas habilidades en los niños que tienen más de hemisferio derecho que podemos potenciar. Yo siempre hablemos, o sea, yo siempre promulgo esto y es también a veces cuando llega a consulta, papá o mamá me llegan con muchas quejas y a veces solamente nos estamos fijando en el punto negro en una hoja en blanco y tu hijo a veces es esto, o sea, te estás fijando solamente en su dificultad y dónde quedan las cosas que también hace bien, ¿vale? Y lo que les decía, en la hiperactividad hablamos excesivamente. Y cuando hablamos de inatención, estamos hablando de que pierden mucho los detalles, que no llevan esos, digamos, el trabajo o a cabo un trabajo con precisión, les cuesta mucho. Y lo otro, que tiene que ver con las tareas o actividades recreativas, y es que tienen esa dificultad para mantener la atención en clases, en las conversaciones o en una lectura que sea muy larga. Pero puede haber hiperfoco en aquellas que les interesa mucho.
Mucho, mucho. Ejemplo, el tema ahora de los dinosaurios, increíble. Muchos niños realmente se enfocan y se enfocan y se enfocan. Te pueden contar toda la historia y te leen todo el cuento y perfectamente. Pero en algo que no es de su interés y no está vinculado emocionalmente, se les dificulta. Bien, esto y bueno, hay muchos más síntomas a nivel de inatención, entonces las tareas o los quehaceres domésticos, por ejemplo, se les dificulta un montón, no los terminan, pierden mucho los lápices, los colores, mucho cartuchera todos los días nueva, prácticamente. Y pierde mucho las tareas, a veces, bueno, hay varios, digamos, partamos así, ¿no? De cada componente, tanto de la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, hay bastantes síntomas. Ahora, cuando hablamos de los tipos o de la tipología, aquí nos referimos también al DSM-4, el DSM-5, perdón. Cuando hablamos del DSM-5, nosotros hacemos una clasificación que se basa en tener en cuenta ciertos criterios. Por ejemplo, cuando estamos hablando de, bueno, partamos de que hay tres tipos, ¿no? Entonces está el combinado, en el que se cumple que el niño tiene un componente de inatención, hiperactividad, impulsividad. ¿Durante qué periodo? Durante 6 meses, todos los días, a toda hora, con una frecuencia, ocurrencia, intensidad y duración altísima. Pero eso también lo medimos nosotros a nivel clínico. Ahora, el segundo tipo o tipología es el que solamente tiene que ver con la falta de atención, pero no cumple criterios para una hiperactividad o impulsividad, solamente hay criterios de atención. Ahora, el tercer tipo que tenemos es solamente a nivel hiperactivo e impulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cumple con esos criterios a nivel de hiperactividad e impulsividad, pero que no hay síntomas a nivel de atención. Y lo mismo, para los dos se mantiene el tema de los 6 meses. ¿Qué gravedad puede tener? Podemos tener desde leve, moderado a severo. Entonces, aquí hay mucha tela por cortar, como decimos. Y bueno, esta sería como la primera parte. Yo quiero que se queden con cuáles son los componentes, los síntomas. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Les voy a explicar cómo funciona el cerebro con un niño con TDAH. Luego les explicaré otro tipo de temáticas que vamos a ir abordando cada semana, pero el siguiente tiene que ver con esto. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.